Bien, amados, Dios me les continúe bendiciendo en este hermoso día de hoy. Vamos a hablar del tema acerca del ayuno. El ayuno. Hoy en día el ayuno se ha practicado hoy en día de una manera incorrecta. Muchos practican el ayuno con la intención de romper maldiciones, romper cadenas, echar fuera demonios y principados y potestades, o cualquier cosa, sea para que reciba una casa, reciba un carro, reciba una bendición. Pero el ayuno que realmente Dios había aprobado a los antiguos no era eso. El ayuno siempre era orar y ayudar y levantar al prójimo, proteger al prójimo, ayudar al que está afligido, darle alimento al que está necesitado. Ese era el tipo de acto que Jesús quería que los antiguos en los Israel, practicaran el ayuno. En Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús habla del ayuno. Pero Jesús no se está refiriendo a los gentiles. Y yo siempre lo voy a seguir diciendo. La iglesia no está para practicar el ayuno, porque el ayuno nunca estuvo para la iglesia. El ayuno siempre estuvo vigente para los antiguos en la ley, para los israelitas bajo la ley. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino para el cumplimiento de la ley. Jesús estaba bajo la ley, nació bajo la ley y vino aquí en lo que nosotros conocemos: Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. Y estos libros de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan también, estos libros, estaba vigente la ley. No estaba la iglesia de Cristo. La iglesia, lo que llamamos la iglesia no estaba vigente aquí en Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. Es más, ni siquiera todavía estaba activa la iglesia en el libro de los Hechos. Porque aún en el libro de los Hechos todavía estaba la ley todavía ahí. Entonces Jesús le estaba hablando frente a sus discípulos. Los discípulos de Cristo, los 12 discípulos de Cristo que seguían a Cristo, aún los 12 discípulos de Cristo guardaban la ley. Guardaban la ley. ¿Y por qué guardaban la ley? Porque para que la ley fuera desechada completamente y estuviéramos en el Nuevo Testamento y bajo la gracia completamente, en el libro de Hebreo, Pablo dice en el libro de Hebreo que Jesús siendo el testador, que es el que iba a hacer un Nuevo Testamento. El testador es el que hace un nuevo pacto, un Nuevo Testamento, una nueva gracia. Entonces el testador, que era Cristo, tenía que morir y resucitar en la cruz del Calvario para que entonces el cumplimiento del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, estuviera vigente y activo, y ahí se desarrollara y naciera la iglesia de Cristo. Y eso lo confirma en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, Jesús, el Espíritu Santo entra a la iglesia. Todos reciben don de lengua y reciben el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, estaba vigente la ley, y Jesús dice en su palabra: no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Yo estoy hablando Biblia, hermano. Yo estoy hablando Biblia. Dice Jesús: no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. ¿Qué es abrogar? Abrogar es quitar. Quitar. Entonces, el propósito de Jesús de que Él vino para cumplir la ley, vino para terminar
la ley con los hebreos en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, porque esos libros estaban en un proceso transitorio, en un proceso, se le llaman también libros intertestamentarios. Se le llaman así. ¿Por qué se le llama libro intertestamentario? Porque están en un proceso transitorio para sacar la ley y después al venir la muerte y la resurrección de Cristo, nace la iglesia y nace el pacto nuevo, un nuevo testamento que es Cristo y es la iglesia, los gentiles. ¿Me entienden? Y para poder entender y interpretar la Biblia, nosotros tenemos que entender básicamente la primera regla de interpretación de la Biblia. La primera regla de interpretación es: ¿quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Y por último, ¿aplica a los gentiles o no aplica a los gentiles? Porque si nosotros no acudimos a la regla de la interpretación como lo establece la palabra, vamos a echarle y a tirarle una carga a la iglesia que no nos pertenece. No nos pertenece. El ayuno perteneció siempre a Israel. La ley siempre perteneció a Israel, no a los gentiles. Pero Cristo dijo, como le dije yo hace unos minutos atrás, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cuando Jesús dijo, he venido a cumplir la ley, Él vino a cumplir la ley por nosotros, porque nosotros, para ser santo, justo y perfecto, teníamos que obedecer la ley a perfección sin fallar, como dice el libro de Gálatas. Gálatas lo dice, el libro de Gálatas, y nosotros nunca lo pudimos porque no hubo justo en esta tierra. No hubo justo que hiciera el bien y cumpliera. Cuando Jesús dijo, he venido para cumplir la ley, Jesús dijo, lo que quiso decir Jesús es, he venido para cumplir la ley para que los gentiles ya no tengan que cumplir la ley. ¿Anda? No hay nada más que decir. Entonces la iglesia pretende tratar de estar en ayuno cuando verdaderamente el ayuno siempre perteneció al pacto de la ley de los antiguos. Pero lo que muchas personas dicen es, podemos ayunar porque Jesús habla en el Nuevo Testamento del ayuno. Vamos allá ahora a eso. Mateo 6, versículo 1. Jesús le habla a un grupo de fariseos en presencia de los discípulos de Cristo, de los 12 discípulos. Y le dice a los judíos fariseos, a los judíos, que ustedes cuando den limosna y cuando ayuden, ¿verdad? Ellos decían que ellos desnudaban las caras, ponían caras tristes para decirle a otros que ayunaban. Entonces Jesús le dice, entren a su lugar secreto, oren al Padre y en el lugar secreto el Padre Dios, Jehová Dios, lo va a escuchar. Sencillo. Ese es el ayuno que Jesús le dijo a los judíos. En Mateo 9:14, dice aquí Pablo, 9:14, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿No ayunan? Jesús les responde, ¿acaso pueden los que están de boda tener lutos entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí el esposo representa a Jesús para los judíos, para los israelíes, para los que están bajo la ley. ¿Ves? Aquí el esposo representa a todos los que estaban bajo la ley, incluyendo los mismos discípulos de Cristo, que también estaban bajo la ley. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? ¿Ves? Nosotros, los judíos, los que estamos bajo la ley, acostumbramos a ayunar. Pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Aquí Jesús les responde la verdad.
el que está con Cristo no necesita ayunar, ni practicar ninguna ley de la ceremonia, leyes y ritualismo de la ceremonia del antiguo pacto de la ley, porque Cristo, como dice Pablo, Colosenses 2:10, dice: he aquí que en Cristo estáis completamente completados. Pablo dice en Colosenses 2:10, en Cristo estáis con nosotros completados, no nos hace falta nada. Aquí Jesús le dice que mientras esté Cristo con nosotros, en nosotros, no nos hace falta nada. Es obvio que Cristo todavía no estaba adentro de nosotros. Eso surgió en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia. Pero Jesús le estaba respondiendo a quienes, a los judíos, a los que estaban bajo la ley. Por eso el joven rico le dijo a Jesús: Señor, Jesús, ¿qué tengo que hacer para yo ser salvo y tener la vida eterna? Y Jesús le responde: vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Y también añadió un mandamiento: améos los unos a nosotros, ámense también. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le responde a él: no puede nadie tener riquezas, deja lo material, recíbeme a mí. Eso es lo que Jesús le dijo: recíbeme a mí, deja el dinero, deja las riquezas. Tú tienes que tener un encuentro con Cristo, nacer de nuevo. Aquí la iglesia, aquí en el pacto de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, la ley estaba vigente y la iglesia no estaba aquí. Ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco en Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, porque la ley estaba vigente. Y Jesús dijo en Gálatas 4:4, Jesús, nacido de mujer bajo la ley, vino para cumplir la ley a los que estaban bajo la ley. Gloria a Dios. Por lo tanto, el que está con Cristo, el que tiene a Cristo, nosotros como gentil, al tener a Cristo, no nos hace falta cumplir la ley, porque Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Cristo dice: yo soy la ley. Cristo dice: yo soy la expiación. ¿Entiendes? Yo soy la expiación, yo soy la ley. Si tú estás conmigo, lo tienes todo. Todo. No hay ley que tú cumplas, no hay nada. Obediencia y fe. Cree en mí, como Pablo le dijo al encarcelero. El carcelero estaba a cargo de los confinados en la cárcel. Y Pablo le dice: no te mates, no te mates. Y el carcelero le dijo a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay algo que ha vencido al mundo y es vuestra fe en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 6, que Dios hace justicia sin obra. Sin obra, solamente cree y serás salvo tú y tu casa. También se lo dijo Jesús a Marta y a María, porque Marta y María tenían un hermano Lázaro que había muerto. Lázaro había muerto. Y Jesús le dijo a María y a Marta: Marta, no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Todo se basa en la fe, no es en las obras de la ley. Gloria a Dios. Entonces observamos que Cristo le dijo aquí a esta gente, no, diciendo: los que están con Cristo no necesitan el ayuno. No necesitamos nada de eso, hermano. Mientras nosotros como iglesia, como gentiles, en el nuevo pacto de gracia, si es que usted vive en la gracia. Yo no sé si usted vive en la gracia, pero si usted vive en la gracia, Jesús le enseña aquí que a los que van a tener a Cristo, a los que siempre han tenido a Cristo y están en Cristo Jesús, no necesitan el ayuno, ni ninguna obra de la ley, ninguna ceremonia de la ley, ni ritualismo tampoco, porque Cristo lo llena todo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ir un momentito, amados, en el libro de Hechos, que también te habla de la ley. Hechos capítulo 13. En el libro de Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante,
aquí vemos que Pablo habla del ayuno. Y vamos a leer y escuche bien detenidamente. Habla que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manseam, el que se había criado junto a comedores, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estas personas ministrando al Señor y ayunando. Escucha cómo dicen, ayunando. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces en el libro de los Hechos está la palabra ayuno? Y ustedes pueden decir, viste, Jesús va a ver ayuno. Ahí está, te lo dije. Escucha, listen, escucha, hay que aprender nosotros a entender algo. Y es que cuando leemos la Biblia, hay que saberla entender. ¿A quién se lo está hablando? ¿A dónde se lo está hablando? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y si aplica a los gentiles. ¿Cuál es el trasfondo histórico? ¿Cuál es el contexto histórico? Si no aprendemos eso, hermano, vamos a tirarle una carga a la iglesia constantemente, con muchos actos de ritualismo que no le pertenecen a la iglesia. ¿Me comprenden, mis hermanos? Entonces dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la buena obra que he llamado. Entonces, habiendo ayunado, escuchen, ayunado y orando, les pusieron las manos y lo despidieron. En el libro de los Hechos todavía estaba vigente la ley, aunque ya había muchos de los hermanos que vivían la gracia, porque ya Cristo vino para muchos que creyeron en el libro de los Hechos. Ya Cristo estaba. ¿Ves? Ya estaba la gracia. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que aún nosotros, estando en la gracia, todavía hay hermanitos que guardan muchas cosas de la ley y muchos actos y ceremonias de la ley, como la guerra espiritual, como en guardar el sábado, como en el ayunar, como los diezmos, como en muchas cosas. ¿Me están entendiendo? Y no solamente eso, listen, en el versículo 16, vamos, en ese mismo capítulo 13, versículos 16 y 17. Miren lo que nos habla aquí. Entonces Pablo, levantándose, echaba una señal así con su mano, en silencio, para hablar y decir: varones israelitas, y lo que améis a Dios, escuchadme. ¿Me escucharon? ¿Cómo dijo Pablo? ¿A quién Pablo le estaba hablando? ¿A los gentiles? No, aquí Pablo le estaba hablando diciendo: varones israelitas, y los que están ahí, escúchenme. En el versículo 17 dice: el Dios de este pueblo de Israel, el Dios de este pueblo. Aquí en el libro de los Hechos todavía habían personas que tenían costumbres de la ley, de los rudimentos de la ley, como hoy en día muchas veces los hay en la iglesia. Entonces le dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantó los sacó de ella. Observamos una cosa, que desde el versículo 17 en adelante, Pablo le habla a los israelitas, a un grupo de personas que estaban bajo la ley. Y más adelante, también aquí nos enseña en el versículo 16 al 47, Pablo le dice: yo les he anunciado la gracia. A ustedes yo les he anunciado la gracia, ustedes lo saben. Por eso que vemos que en Gálatas 3, versículo 1, se levantaron un grupo de judíos que estaban bajo la ley para entonces decirle a la iglesia, lo que era el cristianismo, que ustedes no pueden ser salvos
hay que hacer, aunque sean unas cuantas cosas en la ley. Cuando Pablo le decía siempre a ustedes, a ellos, no hay que hacer nada. Porque según Romanos capítulo 4, versículo 6, Pablo dice que Dios hace justicia sin obra. Es decir, quédate calladito, quédate tranquilito, que Dios va a obrar en ti mediante la fe. Mediante la fe. ¿Me están entendiendo? Entonces, si nosotros vamos más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 15, mira lo que dice Pablo en el capítulo 15, versículo 1. Mira cómo todavía en el libro de los Hechos todavía estaba un grupo de personas que estaban bajo la ley. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, si no se circuncida conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. De ahí en adelante había una discusión fuerte y Pablo, Bernabé, los discípulos de Cristo se pusieron de acuerdo unos con otros para tratar este asunto en privado para ver cómo resuelven este problema. En 2 Corintios 11, 26 al 27, mucha gente habla la experiencia desagradable que tuvo Pablo cuando fue azotado, agolpeado, por causa del ministerio de Pablo. Por causa de su ministerio, Pablo iba a tener persecución y afrentas. Y mucha gente dice que en 2 Corintios 11, 26, 27, cuando Pablo dice, yo estuve expuesto a peligros, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero la gente piensa que Pablo hizo ayuno cuando leen en el versículo 27, y estoy en 2 Corintios 11, 27, cuando Pablo dice, estuve en muchos desvelos, y después más adelante dice, en muchos ayunos. Es que yo te voy a decir una cosa, Pablo no podía dormir. Pablo no podía dormir tranquilo. Si alguien se le metía en la casa de Pablo, o quería asaltarlo, o robarle, o a golpearlo, ¿quién puede dormir cuando uno tiene la tensión de que alguien lo asalte, lo agolpee? ¿Quién puede dormir así? Pablo no se estaba refiriendo a un ayuno cuando habla en desvelos. Pablo aquí, en el contexto de Pablo, estaba hablando de la afrenta y la persecución que él tenía por causa del Evangelio de Cristo. Eso es todo. Y entonces él decía, en muchos ayunos. ¿Cuántas veces nosotros a veces salimos, se nos presenta una situación difícil, se nos presenta algo y no pudimos llegar al trabajo, no pudimos llegar a los estudios, no pudimos realizar algo y no comemos? Nos pasó algo en la calle, nos chocaron el carro, tuvimos que resolver ese problema allí en el tránsito de la carretera, llegamos tarde al trabajo, se nos olvidó comer, fuimos en ayuno, ¿sí? Pasa eso. Y esa es la experiencia que Pablo estaba hablando. Él pasaba ayuno, él pasaba hambre, él pasaba desnudez, él pasaba frío, él pasaba muchas cosas, pero era por causa de una afrenta, de una persecución, de que había gente que le querían caer a Pablo. Y Pablo sufría ayunos. Ay, yo no quiero comer, no he podido comer, he tenido tan ocupado que no he podido comer. A veces pasa eso, hermano. Pero Pablo aquí no está hablando de ayuno, mis hermanos. En el contexto no es Pablo, no es el ayuno. Yo pregunto lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos tener victoria para tener victoria sobre los ataques del enemigo? Victoria para que Dios nos conteste una petición. Pues la enseñanza lo dice claro. La Biblia habla claro.
Es la fe lo que ha vencido al mundo. Jesús le dijo a Marta y a Lázaro, a Marta y a María, Marta, ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Es la fe. A veces pensamos y podemos decir, yo ayuné 5 horas, 6 horas por 3 días y vi resultados. Y Dios me contestó. Y las cadenas y las maldiciones se rompieron. ¿Viste? Ah, ¿viste? Pues yo te voy a decir algo, mis amados. No fue el ayuno. No fue el ayuno. Fue Cristo, fue la fe. El que ayuna, la iglesia que practica el ayuno en el tiempo de hoy, el ayuno no es para romper maldiciones. En el Nuevo Testamento no hay ninguna enseñanza de parte de Dios hacia Pablo que el ayuno sea para romper cadenas y maldiciones y para que Dios te dé fuerza para vencer la carne. Porque la carne no se puede disipular. Jesús nunca dijo enseñanza que la carne no se puede disipular. El espíritu tuyo sí se puede disipular en la oración, fortalecidos y renovando nuestra mente en Cristo Jesús. Por eso Evangelio según San Juan, dice la palabra en el Evangelio según San Juan, diciendo que la carne para nada edifica. El espíritu es el que edifica, la carne no edifica. La carne no vino para ser edificada y para que se someta, porque Dios no tiene ninguna relación con la carne. Dios no tiene ninguna relación con la naturaleza carnal. Dios quiere tener una relación contigo, con tu alma, con tu espíritu. Tu espíritu tiene y desea que tiene que crecer. Es el cuerpo espiritual, no es tu carne la que tiene que crecer. La carne nunca va a estar de acuerdo con la oración y el ayuno. Nunca va a querer someterse. Y la carne no vino para someterla. El espíritu tuyo sí vino para que se sometiera en obediencia a Dios en oración. Gloria a Dios. ¿Me comprenden, mis hermanos? Oye, bien. Vamos a ir un momentito, mis amados. Escúchenme bien. Vamos a seguir para que ustedes escuchen este mensaje. Mateo 17:14. En Mateo 17:14 nos habla del joven lunático. Y esto es otra experiencia donde se habla del ayuno. Mateo 17:14 dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas veces cae en agua. Lo he traído a tus discípulos, pero tus discípulos no lo han podido sanar. Respondió Jesús y le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo le he de soportar a ustedes? Traédmelo acá. Entonces respondió Jesús al demonio, el cual salió el muchacho y quedó sano en esa misma hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, Jesús, Jesús. Y dijo Jesús, ¿por qué nosotros no podemos echarlo fuera? Y Jesús le responde, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, le dicen a este monte, muévese y se moverá. En el versículo 21 dice, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. A lo mejor tú piensas, viste Samuel, Jesús le estaba diciendo el ayuno, viste, escúchame. Vamos a hacer un contraste entre el versículo 21 y el versículo 20. Todas las personas ahí estaban bajo la ley y se practicaban todo lo que era la ley, el ayuno, el día del sábado, los diezmos, se practicaba todo lo que pertenecía a la ley. Ahí estaba vigente la ley. Y los mismos discípulos de Cristo también estaban bajo la ley, porque estaba un pacto de ley, no estaba la iglesia vigente. Entonces Jesús le dijo que no era el ayuno
lo que sacó el demonio. Jesús le dijo, no fue porque tú no ayunaste, porque no pudiste sacar el demonio. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque Jesús sabía que Él vino para los que están bajo la ley. Él lo sabía. Y los judíos fariseos ahí estaban también en ayuno y sus costumbres tradicionales de la ley. Jesús no enfatizó. Observen que Jesús no enfatizó, no pudiste echar fuera un demonio porque no ayunaste. Le dijo, porque no tuviste fe. Y en el versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A quién se lo dijo? A los gentiles. Los gentiles no estaban ahí. El Nuevo Testamento empezó después de los libros de los Hechos, después de Jesús morir y nacer. El ayuno y la oración se lo estaba diciendo a los judíos, porque Jesús vino para los que estaban bajo la ley. Jesús nacido de mujer bajo la ley. Acuérdense que cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Jesús lo dijo. No he venido a abrogar la ley. Abrogar significa quitar. He venido a cumplirla. Entonces Jesús cumplió la ley en el Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan. Y hasta en el libro de los Hechos también todavía estaba vigente la ley. ¿Por qué Jesús habla de ayuno? Porque había muchos que practicaban el ayuno bajo la ley. Eso era todo. Ahora escúchame a mí. Marcos 9:38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre, pero él no nos sigue a nosotros, no es del grupo de nosotros, y se lo prohibimos porque ellos no nos seguían a nosotros. Pero Jesús, respondiendo, Jesús le dice, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Así Jesús le dijo. No hay nadie que pueda hacer milagros y prodigios si no lo hace bajo mi poder y bajo mi nombre. Observe que Jesús no le dijo, Jesús no está diciendo, aquí no se habla de que bajo el ayuno vas a reprender el demonio. No. Jesús dijo a ellos, no hay nadie que pueda hacer milagros y prodigios que no sea bajo mi poder y bajo mi nombre. Él no dijo bajo el ayuno. Él dijo bajo mi nombre. Así que si ellos echaron el fuera demonio es porque ellos creyeron en mí. ¡Aleluya! Ellos creyeron en mí. Y el que cree en mí, olvídate, ahí estaba bajo la ley. Esos discípulos que echaron fuera demonios, todavía Cristo no estaba en ellos. Pero ¿por qué lo echaron los demonios? Porque Jesús dijo, ahí muy claro, no se lo prohíba, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, porque yo soy el que hago milagros. No, esto no es por desatar, desato, yo desato, practico, le piso al diablo, no. Es Cristo el que echa milagros fuera demonios. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Se lo digo ahí. Marcos 16:17. Escuchen, vamos a ir ahora a Marcos 16, 17, 18. Marcos 16, 17 al 18. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, dice el Señor, porque no todo el mundo cree. Algunos se basan en la ceremonia. Viste. Oré 8 horas, ayunando muchas horas, y tuve victoria. Tuviste victoria por la gracia de Jesucristo, mediante la fe, no por las obras. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, así dice, hablarán nuevas lenguas, tomará serpiente de las manos, y aunque beban cosas mortíferas no le hará daño. ¿Por qué aquellos discípulos que estaban bajo la ley, echaron fuera demonios? Y todavía estamos bajo un pacto de ley. Todavía estamos bajo la ley. Porque era Cristo. Jesús no le dice, aquí Jesús no dice,
Estas señales le seguirán a los que ayunan. ¿A quién Jesús le estaba hablando aquí a ellos? A los que están bajo la ley. Y los discípulos estaban con Cristo, escuchando a Jesús también hablar. Sí, escuchando. Pero si tú te das de cuenta, este versículo está relacionado a la muerte de Jesucristo. Cuando muchos de los discípulos, María y muchos de los discípulos, fueron al sepulcro, no encontraron a Jesús. Y como que la fe se le cayó al piso. Y después de ese encuentro, Jesús le dice, estas señales le seguirán a todos los que creen. Jesús no dice aquí, las señales le seguirán a los que ayunan, a los que guardan el sábado, a los que hacen la ley. Es mediante la fe. Así que el hombre puede ayunar todo lo que quiera, 8 horas, y puede decir, se rompieron las cadenas. Pero Dios te va a responder a ti bajo su amor y su gracia mediante la fe. No es bajo las obras que tú hagas. Por eso podemos decir nosotros, ayuné 6 horas por 7 días. 6 horas por 7 días. Y tuve victoria. ¿Viste? 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 ¿Tú dijiste que no se puede practicar el ayuno? No, no hay problema. Ayuna. Ayuna, no hay problema. Pero Dios va a hacer la obra mediante tu fe. No es mediante tu ayuno. No es mediante el acto de la ley ni la ceremonia. Amén. ¿Me entendieron, mis amados? Vamos a dejar esto ahí hasta el momento y continuamos en otra ocasión con otra segunda versión de este tema para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Pacto reformado de la gracia para ustedes en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguiré diciendo como siempre he dicho, Samuel Guerra, siervo vil, necio, inútil, esclavo de Cristo. La gloria sea para el Señor Jesús. Bendecido.